Cuando revelaron el desarrollo de un juego de Zelda de mundo abierto, Nintendo estaba en una época muy delicada y todos lo sabíamos. Se sentía un apuro por querer lanzar un producto con un éxito asegurado para una consola que no estaba teniendo éxito. En una época que decenas de juegos de otras compañías evolucionaban y mejoraban, inspirándose en juegos del pasado, incluyendo en los juegos de Zelda. Breath of the Wild es un videojuego que nace por fallar. Fallos corporativos, fallos creativos y fallos de ideología. Por alguna razón, la gente daba por sentado a Zelda. Se había hecho un estándar años antes después de la revolución de Ocarina of Time. No necesitabas jugarlos todos para saber que ahí iban a seguir esos juegos. No digo que le estaba yendo mal, porque no es cierto. Pero en el momento en el que se reveló Breath of the Wild, algo se sentía diferente. E igualmente, lo sabíamos. Tiempo después, el mundo entero supo ante lo que estaba. Supo que algo era cierto. Zelda había regresado. Este es un juego que yo pasé una vez cuando salió y no lo volví a jugar hasta muchos años después. Y ahora sé que hay cosas que no razoné bien hasta en este momento. Por ejemplo, el video que hice hace mucho sobre él decía que no es el mejor Zelda, pero perfeccionó la fórmula. Pero creo que esa declaración estuvo mal. No perfeccionó la fórmula. Es el juego que volvió a empezar desde cero. Y a veces se me olvida lo importante y difícil que esto significó. Recuerdo que cuando ya había salido, conocí personas que la única preocupación que tenían era simplemente estar en el juego. Cada día se preocupaban por explorar solo una parte del mapa en la que no hayan estado y caminar por horas, hasta días, solo en una pequeña parte cuando tenían tiempo libre, entrando en los pueblos y viendo todos los detalles, los pósters que revelaban recetas de comida que ningún NPC te dice, y qué bueno que agregaron eso en Tears of the Kingdom, teniendo apuntes en una libreta de lo que habían encontrado, de las mismas recetas y de lo que les faltaba encontrar. Recuerdo eso que lo veía raro. ¿Por qué jugar algo sin tener un objetivo? Muchos años pasaron desde que vi eso, y de eso que me pregunté. Cientos de juegos han pasado por mis manos. Me he preocupado por qué cosa nueva tengo que jugar, y al ver de nuevo estas personas, seguían jugando Breath of the Wild. Más de 1200 horas después, hechas con total tranquilidad, sin estrés, sin competencia, con cosas que yo no sabía que existían dentro del juego, felices por haber vivido dentro de este mundo de vez en cuando. Su mundo. Y lo más gracioso es que algunos solo apenas por fin lo acaban de terminar porque cambiaron a Tears of the Kingdom. Cuando pregunté por qué siguieron jugando, sus respuestas solo fueron: porque hay días que necesito no estar aquí. Hay días que solo quiero estar ahí. Pienso seguido en esa frase. ¿Cómo logras crear ese impacto en las personas con un videojuego? Esa para mí es la pregunta. Breath of the Wild no consiente a los jugadores poniendo tutoriales ni controla cada paso que haga por el mundo con una secuencia de waypoints visibles, pero sí se sienten guiados y confiados de ir a donde necesitan. En su lugar, hace que el jugador aprenda por observar, por intentar acciones que parecen ser lógicas en un mundo con leyes que te afectan a ti y todo al mismo tiempo. Y sobre todo, lo hace con lo más importante: fallando. The Legend of Zelda es una franquicia inusual. Es una que ha estado ahí para todas las generaciones, ha crecido, ha evolucionado, pero siempre hay algo que podemos decir: eso es muy Zelda. Hay personas que afirman que Breath of the Wild no se siente como un Zelda, y tengo que yo opinar respetuosamente que esas personas están mal, y se puede demostrar. Durante la Game Developer Conference de 2017, el director del juego y game designer por más de 20 años de Zelda, Hidemaru Fujibayashi, creyó desde el inicio del desarrollo de Breath of the Wild que tenían que hacer dos cosas: redescubrir la esencia de la franquicia y romper las convenciones de la industria. El objetivo era crear un juego en el que el usuario experimentara una verdadera libertad y que mientras exploraran el mundo pudieran experimentar una sensación de aventura una y otra vez. Es decir, un juego en el que el usuario pueda pensar y decidir por sí mismo a dónde quieren ir y qué quieran hacer. Y él mismo dijo que mientras más pensaban en este concepto, irónicamente, más y más parecía que estaban describiendo a The Legend of Zelda de 1986. Ahí estaba la esencia original. A pesar de ser un videojuego que difícilmente lo podría recomendar a alguien para jugarlo al día de hoy, digo porque no es un juego que podamos considerar como cómodo
Bajo los estándares que muchos jugadores ahora tienen, a veces creo que se nos olvida la importancia y relevancia que algo como el original The Legend of Zelda simplemente haya existido. Los videojuegos en los años 70 y consecuentemente en los 80 tenían un objetivo muy claro: repeticiones divertidas, fáciles de aprender, que pudieran vender sesiones cortas. Arcades, pues. Cuando el mercado de los videojuegos tuvo que cambiar radicalmente después del gran crash del 83, una de las mayores preocupaciones era justificar el precio de un videojuego para que pueda ser jugado una y otra vez en casa y hacer sentir a los jugadores que su producto tiene mucho más contenido de lo que realmente tenía. Ya saben que los videojuegos ahora venían con diferentes dificultades o nuevos modos de juego, que te cueste más trabajo pasarlo, pues, y hacer rendir el juego porque, vamos, era muy poco espacio que tenían disponible en ese entonces. Eso fue muy inteligente, y eso fue lo que hizo que los videojuegos se fueran alejando de la filosofía arcade con la que habían nacido. Ya comenzaban a existir ejemplos que cumplían esto, pero en 1986, todavía fresco de lo que había tenido que sufrir la industria de los videojuegos, The Legend of Zelda demostraba una cosa: los videojuegos estaban para quedarse. Era un juego que comprobaba que este medio podía ser algo más de lo que ya era, provocando emociones que una aventura del cine o literatura podrían hacer. El juego tiene un orden claro para progresar, pero eso no limitaba al jugador. Si el jugador llegaba a una nueva área, probablemente se daría cuenta que no tiene ni las habilidades ni el equipo para sobrevivir con lo que se encuentra, y rápidamente llegaría a morir una y otra vez, solo para repetir e intentarlo por otro lado. Es un juego que nace por la idea de fallar. No fue el primer intento de un RPG de acción de la historia, pero sí fue el primero en ser un éxito en ambas partes del planeta, y por lo mismo resonó en la historia. Su filosofía, así como lo que famosamente explicó Miyamoto sobre sus propias experiencias, era transmitir el sentimiento de estar contigo mismo y sentirte bien, de explorar y sentir la aventura. Era un juego social, antes de que siquiera existiera ese término en los videojuegos. Compartía la idea de ayudar mutuamente a las personas con un multiplayer que significaba hablar con tus amigos y compartir tus secretos para ayudarles a ellos en su camino, algo que consecuentemente inspiró 30 años después a otros como Death Stranding con su filosofía de conectar con la ayuda que dejan otros mientras tú exploras. Y quiero volver a decir esto era en 1986, esto era lo más importante. Con la llegada del 3D a mediados de los años 90, la gente se preguntaba algo muy ansiosamente: ¿cuándo sería el turno de ver a Zelda en 3D? Y Ocarina of Time fue quien respondió. Un juego considerado como una obra maestra en prácticamente todos los aspectos. Ocarina of Time es uno o el juego con mayor influencia en la historia de los videojuegos y el que cambió el rumbo de lo que los juegos AAA aspiraban ser en su totalidad. Una pieza que fue un resultado de trabajo en equipo desde la concepción de ideas de mecánicas, de música y de narrativa. Y esto es algo que casi nadie dice de Ocarina of Time. El juego fue bajando y combinando ideas mientras se hacía el videojuego. Y como dijo Miyamoto en la Game Developer Conference en 1999, no sabían cuál era el resultado final durante el desarrollo, pero tenían que entregar un juego en solo 2 años y medio, a diferencia de con Mario 64 que tuvieron casi 4 años. Ocarina of Time fue una serie de experimentos de todos los departamentos que los fueron conectando conforme fueron teniendo sentido como uno solo. Este juego, así como Mario 64, no fue simplemente un traslado del 2D al 3D. Fue una reinvención de la fórmula por mera necesidad, pero tenía que seguir sintiéndose como un Zelda a fin y al cabo. Sigue resolviendo los acertijos de la misma forma que antes, pero el ritmo del juego tuvo que cambiar por completo. A pesar de eso, este juego se esforzó mucho más que Mario 64 en sí sentirse como una traducción en lugar de una reinvención. Pero lo lograron. Crearon una obra maestra. Crearon un nuevo estándar que lo podemos ver todavía al día de hoy. Ocarina of Time y consecuentemente Majora's Mask en 2000 pusieron las bases con la que los siguientes juegos para consolas caseras tendrían, y este es el estándar con la que muchas personas conocen a Zelda. Por eso son tan importantes. Algo que todos podemos asegurar es que a nadie le gusta sentirse abrumado mientras juega, y Nintendo lo sabía, y eso es lo que Zelda siempre ha tratado de evitar, aún y con la magnitud de lo que puedes hacer o explorar. Siempre hubo libertad, pero hay un orden claro, y se sienten en estos juegos. Estoy hablando de la época de los 2000 de Zelda. Necesitaban ser fáciles de entender para cualquier persona. Necesitas decirle al jugador a dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo, decirle qué es divertido y qué no es divertido. Y esto está bien si tú personalmente a ti te gusta este tipo de juegos. Simplemente vean a mí, mi favorito sigue siendo Wind Waker. Pero algo que es un hecho y no una opinión es que Zelda tenía que cambiar, porque sus números estuvieron lentamente bajando por cada entrega principal.
En 2013 textualmente dijeron, la nueva misión es repensar las convenciones de Zelda. ¿Zelda ya no era como Zelda? Para muchísimos no, pero para otros sí. ¿Zelda se estaba haciendo un juego de nicho? Probablemente. ¿Esto se pudo resolver? Totalmente. Breath of the Wild logra tener una demografía mucho más amplia que muchos otros juegos, hasta del mismo Nintendo si tan solo ves sus números. Es un juego que con el tiempo lo puede jugar quien sea, al ritmo que sea, sin apuro. El equipo de Breath of the Wild se dio cuenta que el mundo abierto no debía ser solo una mecánica entre todas, sino la mecánica principal del juego. La exploración es el puzzle del juego, y llegar al punto al que querías llegar es la recompensa, algo que llegaron a concluir por su game design. Por cierto, gracias a la Universidad Panamericana por apoyar a Plano de Juego. Si estás interesado en estudiar algo relacionado con videojuegos, te recuerdo que en Guadalajara, México está la carrera de Ingeniería en Animación Digital, igual que la que yo estudié. Pero regresando al tema, ¿cómo logras que quieras hacer que exploren tu juego? Esa es la pregunta más importante que se hizo Nintendo. Cuando estaban desarrollando el juego, se dieron cuenta que la gran mayoría de los jugadores solo iban de un punto a otro, sin ver lo que hay en medio, perdiendo todo el sentido de un mundo abierto que querían lograr en primer lugar. Durante la misma Game Developer Conference de 2017, Fujibayashi llega a la conclusión que la solución estaba irónicamente en la figura del triángulo. El mundo de Breath of the Wild está hecho a base de triángulos, es decir, es la figura que más predomina en todo el escenario. Y eso significa que cuando tú tienes un triángulo de frente, que en este caso normalmente esa figura es una montaña, el jugador puede rodearlo por un lado o por el otro, o pasar por encima de él. El punto de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom es ver un punto de interés. Esto puede ser una torre o algo que sobresalga del resto del escenario, por lo que naturalmente el jugador es atraído a eso. El diseño del mapa a base de triángulos hace que el jugador esté tomando caminos no lineales. Está rodeando y está zigzagueando todo el tiempo. Cualquiera que sea la opción que el jugador escoja, en medio de cada uno de los triángulos hay puntos de interés que van a distraer al jugador completamente de a dónde quería ir inicialmente. Eso hace que ir de punto A a punto B se convierte en cientos de puntos en medio que el jugador, sin darse cuenta, se estuvo distrayendo gracias a la forma en la que estos triángulos están puestos en el mundo. Por eso todo el tiempo estamos haciendo cosas en estos juegos y todo el tiempo parece que nos estamos distrayendo. Es por esta razón. No te sientes forzado a seguir un punto por cualquier desvío que hagas. Siempre hay algo que puedes encontrar y es adrede. Pero necesitaban algo más. La exploración necesitaba una recompensa. Ver el paisaje sí es bonito, pero no era suficiente satisfacción. Si después eso significa que tienes que bajar por donde mismo. Así que por medio de varias pruebas durante el desarrollo, se dieron cuenta de que la mecánica de saltar y planear fue el ingrediente crucial para hacer sentir esa verdadera libertad de exploración. Es un final perfecto y totalmente adictivo que el jugador repite todo el tiempo durante todo el juego. Escalas y planeas. Ese es el ciclo de Breath of the Wild. Pero falta lo más importante. Todo lo que hay dentro del mundo y cómo el jugador interactúa mientras explora. Breath of the Wild es un juego que sin saber nada, y si lo empiezas a jugar, parece uno de los juegos más vacíos en su mundo abierto. Pero irónicamente es uno de los juegos más densos, no por la cantidad de cosas que puedes hacer, sino por la forma en la que puedes hacer todas las cosas disponibles en el juego, y cómo todo está unido de una forma tan íntima que parece que no existen. Como ya deben de saber, existen decenas de videos sobre cosas que no sabías sobre Breath of the Wild y ahora cosas que no sabías sobre Tears of the Kingdom. Y la realidad es que la gran mayoría de esas cosas que no sabemos son diseños intrínsecos, que son partes del desarrollo que pasan completamente desapercibidos, pero que naturalmente dan personalidad al juego. Y también esto es adrede. A esto es lo que le llamamos diseño invisible, que es lo más importante tanto en Breath of the Wild como Tears of the Kingdom. Cosas que están pasando todo el tiempo en el juego, pero nuestros cerebros lo procesan de manera natural, y cuando algo sobresale, aunque sea de manera sutil, nos sorprendemos. Eso es un diseño invisible. Como otros videos ya lo han explicado, una cosa es el diseño sonoro. Por ejemplo, el sonido de caminar. Depende del equipo que tengas puesto y por el terreno que estamos caminando, el personaje se escuchará diferente. Si comienzas a caminar sigilosamente, las espadas y escudos también suenan diferente. Es un sonido completamente nuevo que se hizo solo para ese caso en específico en el juego.
Y te preguntarás por qué los desarrolladores se tomaron la tarea de volver a grabar cómo se iba a escuchar eso si solamente podían bajar el volumen. Es por esto, es el diseño invisible. Breath of the Wild tiene literalmente miles de sonidos que solo se escuchan en cosas muy específicas. No es lo mismo el sonido del fuego de una fogata que el fuego de una flecha o el fuego de una espada. No es lo mismo la música que se escucha mientras tú exploras y que mientras peleas, pero todo transiciona de manera perfecta, aunque no es el punto que te estés fijando en eso. Pero por eso, es un diseño invisible que solo notas hasta cuando te pones a analizarlo, pero subliminalmente hacen que la experiencia del jugador siempre sea placentera. Durante el desarrollo de juegos anteriores de Zelda, los objetos que obtienes eran usados solamente para casos muy específicos, y eso, hablando del desarrollo de juego, cuesta mucho dinero y recursos para diseñarlos y hacerlos. Ahora en este juego, los objetos reaccionan entre ellos mismos y el mundo en sí mismo. Eso fue el principal objetivo de hacer algo nuevo, cómo hacer más con menos. Y es algo que todo el tiempo está pasando aunque no nos estemos dando cuenta. Le da diferentes formas de pasar un mismo nivel dependiendo de lo que haga el jugador. Y esto del diseño invisible también se aplica en cómo se enseña el jugador si quiera empezar a jugar. ¿Cómo puedes siquiera enseñar y demostrar cómo funciona toda esta inmensidad del juego a alguien nuevo? O vamos a hacerlo más difícil. ¿Cómo le enseñas esto a alguien que no juega este tipo de videojuegos? O todavía peor, ¿cómo le enseñas esto a alguien que no juega? Pues Breath of the Wild y Tears of the Kingdom usan exactamente la misma fórmula, pero en escenarios distintos. En Breath of the Wild, la meseta inicial es esa respuesta. Es todo lo que puedes hacer de exploración en el juego, pero solo en un espacio pequeño y controlado. Pero todos los tutoriales están secuenciados adrede. Lo primero que puedes hacer es darte cuenta que puedes recoger objetos como una vara y unas manzanas. Cuando encuentras al viejo en la fogata, te dice que puedes comerlas o cocinarlas. Pasa al viejo y hay un risco de una forma muy llamativa que da hacia el agua. Eso normalmente hará que jugadores quieran aventarse al agua, sobre todo porque hay un círculo en el que puedes caer. Si caes, probablemente conoces al primer Korok, aprendiendo que por hacer cosas variadas puedes encontrarlos y que eso te da una recompensa. Tu primer encuentro contra un enemigo te enseña cómo golpear y que tus armas se pueden romper. Al escalar tu primera torre y guiarte a cada uno de los santuarios, te enseña una por una cuáles son las mecánicas que vas a usar todo el juego. Dentro del primer santuario entiendes cómo resolver problemas con tus nuevos poderes y que siempre hay caminos extra al camino principal. Al salir del santuario, el juego te enseña que puedes usar tus poderes afuera de ellos, con los cofres que están en el agua. El juego te enseña que puedes poner marcas hacia los objetos que ves desde lejos porque convenientemente ambos santuarios que te faltan se pueden ver desde ahí. Pronto te das cuenta que la meseta está llena de más secretos porque ahora puedes romper más cosas, puedes llegar a otros lugares con las selecciones que hagas y llegando al final de todo este tutorial, si quieres decirle, puedes salir de la meseta con el planeador. Y lo que lo hace todavía más interesante es que la posición de la meseta está cerca del centro del mapa, así que no importa para dónde vayas, no importa, en serio, no importa para dónde vayas. La primera meseta es lo que para mí todavía lo hace como uno de los mejores diseños para entender cualquier videojuego. No importa la habilidad de cada jugador ni el tiempo que se tome en hacerlo. Al final todos sabrán lo necesario y sintiéndose que fue por su propio mérito, aunque esto fue intencionado por los desarrolladores. Tears of the Kingdom cumple las mismas mecánicas en el mismo orden, pero con la diferencia de nuevas mecánicas en los santuarios y sumando una cosa muy importante: enseñar al jugador a brincar desde lugares altos. Eso es lo principal de Tears of the Kingdom. También, Tears of the Kingdom se preocupa mucho más por ser más directo, y su diseño en islas flotantes ayuda a que sí sea más lineal el juego, pero mucho más emotivo de lo que había logrado Breath of the Wild. Personalmente, me gusta mucho más la naturaleza más enfocada, pero libre de Breath of the Wild. Pero entiendo totalmente que Tears of the Kingdom es más emocionante. Eso no lo puedo negar. ¿Cómo mejoras lo que ya habías hecho bien? Tengo que empezar diciendo algo muy importante. Tears of the Kingdom es anti-Nintendo. O al menos la filosofía con la que nació. Y esto suena bastante irónico y tonto con todo lo que he estado diciendo en este video y con las veces que he retratado y criticado a esta compañía en el canal, pero Tears of the Kingdom es un juego que empezó haciendo lo que Nintendo normalmente no hace: escuchar primero a la audiencia.
Los creadores de Breath of the Wild quisieron incrementar el valor de su propio producto y se dieron cuenta que los jugadores habían encontrado maneras creativas de usar las físicas del juego y moldear la exploración a su gusto para crear nuevas formas de juegos. Y diferentes speedrunners y jugadores creativos fueron la inspiración de empezar la nueva forma de juego de Tears of the Kingdom. Y si comparas los speedruns de Breath of the Wild con Tears of the Kingdom, te darías cuenta que existen similitudes en cómo se resuelven los problemas. Y esto es gracioso e increíble que esto fue así. Tears of the Kingdom es un videojuego que balancea el diseño entre los exploradores y los constructores. La primera mecánica que te enseña es unir dos tablas hasta que entiendas una simple cosa. Puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana con estos objetos. Y no puedes ir a ningún lado hasta que no entiendas este concepto. ¿Cómo enseñas eso? Ese primer santuario, sin decirte nada textualmente, te explica cómo deberías resolver el primer acertijo con una tabla y un gancho. Y ese gancho está arriba y no lo puedes agarrar, pero entiendes cómo funciona. Eso significa que lo puedes construir, pero es una sugerencia. Ese es el chiste de Tears of the Kingdom. Ahora es con lo que tú te sientas cómodo, no con lo que el juego quiere que hagas. Aunque sí puedes, pero ahora ya no es obligación. Ahora eres tú. La diferencia que hay entre la infinita libertad de un sandbox y la posibilidad de creación de algo como Minecraft sobre algo como Tears of the Kingdom es que en Tears of the Kingdom hay una necesidad de poner en práctica esas creaciones inmediatas para resolver acertijos. La creación y el open world se mezclaron y encajaron para crear algo más sobre dos cosas que ya funcionaban muy bien por sí solas. Puedes abrir puertas solo por poner engranes que jalen las puertas hacia arriba. Ni siquiera necesitas a veces resolver acertijos, solo puedes abrir las puertas y el juego lo permite, porque eso es lo que quiere el juego. Libertad absoluta, pero con un objetivo claro. No puedo creer que esto simplemente se puede hacer. Va en contra de todo lo que Zelda ha dicho por años y de todas maneras se siente como un Zelda. Y solo quiero dejar esto muy claro. Esto es más impresionante que un render fotorrealista de otro videojuego porque el calcular estas físicas fácilmente podrían romper el procesador del Switch, pero no lo hace. Dios santo, ¿no? Cuando se había anunciado que Tears of the Kingdom se había retrasado en marzo de 2022, el juego ya estaba terminado. Todo el siguiente año se dedicó solo a pulir la física del juego. Y cuando ves este tipo de cosas que puedes hacer, se entiende por qué decidieron hacer eso. Pero de todas maneras, retrasar los juegos no es la solución en todos los casos. Nintendo lo podía hacer específicamente con Zelda, porque tenían la solvencia para permitirse eso. Normalmente los videojuegos no pueden hacer eso. Esa es la gran diferencia entre un juego que ya tiene un renombre de más de 35 años y un juego que tiene que sacar un producto lo más pronto que se pueda. También, seamos justos con la gran mayoría de los videojuegos porque no tienen esa solvencia. En mi opinión, Breath of the Wild está más enfocado en lo que quiere decir que Tears of the Kingdom, por la menor cantidad de información y mecánicas, pero eso no significa que Tears of the Kingdom sea inferior, todo lo contrario. Personalmente, volvería a jugar más Breath of the Wild por la temática de un mundo abierto clásico a gran escala, pero Tears of the Kingdom siempre regresaría para jugarlo de manera caótica. Y sé que la gran mayoría de las personas van a preferir algo que tenga más cosas que hacer, como Tears of the Kingdom. Este juego tiene una filosofía que satisface el sentimiento por dungeons y la linealidad de la época de Ocarina of Time hasta Skyward Sword, pero teniendo el mismo sentimiento de mundo abierto y coherencia que había hecho Breath of the Wild. Es decir, es la combinación de ambas formas de pensar y de jugar Zelda en uno solo, haciéndolo el Zelda más Zelda para todos ahora sí, en mi opinión. Así que puedo decir que muchos van a estar muy cómodos con ese tipo de juegos con los años por venir. Puedes hacer mechas, puedes hacer cualquier vehículo, pero más importante, puedes solo dar espadazos y correr sin preocuparte por construir o por ponerte demasiado creativo. Puedes resolver cualquier problema de la forma que sea y todas van a ser correctas. Y si hay algo que The Legend of Zelda en 1986 quería decir y lo que la filosofía de Breath of the Wild decía es eso: no hay forma correcta, solo existe tu forma. No importa si fallas, solo hazlo de otra manera porque es tu camino. Simplemente expandieron más la idea de lo que originalmente querían hacer. Como una vez un analista dijo, Ocarina of Time revolucionó y Majora's perfeccionó. Breath of the Wild fue una revolución y Tears of the Kingdom una perfección. Lo que he podido presenciar en solo estos últimos años han sido algo que esperaba desde que tengo memoria. Zelda logró lo que había logrado hace más de 25 años, volver a reinventarse cuando nadie creía que se podía hacer. Una reinvención que los mismos desarrolladores confirman que este será el nuevo estándar de la franquicia de ahora en adelante, justo como pasó con Ocarina of Time hace muchos años.
Pero haber llegado aquí no fue gratis, ni siquiera fue algo fácil. La identidad de Zelda como juego siempre se trató de fallar y vuelve a intentarlo. Y la reinvención de Zelda es un producto de experimentar, de fallar e intentarlo de nuevo. La verdad es que no importa fallar, no importa cuántas veces no lo haces bien. Lo que de veras importa es lo que haces después de haber fallado. Trabajen duro, pero nunca dejen de jugar.